Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta segunda clase de Historia Social de la Educación y Política Educativa Argentina. En la clase anterior, nosotros habíamos hecho un recorrido sobre qué es la historia, definimos un poco qué entendemos por historia e hicimos un recorrido también sobre la herencia cultural de nuestro país, porque entendemos que la historia de la educación argentina no tiene su comienzo estrictamente con el origen del sistema educativo nacional, sino que tiene un origen más profundo en procesos de transmisión cultural, en procesos de herencia cultural. Por eso es que nos fuimos hasta el 1492 con el choque de culturas entre los pueblos originarios y los pueblos europeos. Fuimos avanzando en esos procesos culturales que consideramos parte de la historia de la educación argentina y llegamos a la conclusión de que es necesario, de que es preciso pensar históricamente. Dicho esto, les encomendé la lectura del texto de Arata y Mariño, La educación en la Argentina, una historia en dos lecciones, en particular la lección uno que se denomina ¿qué significa pensar históricamente? Así que lo que veamos en este video presupone un grado de lectura más o menos avanzado o más o menos empezado de ese texto, ¿sí? Vamos a presuponerlo leído y vamos a ir hacia algunos puntos que me parece que es importante que tengamos en cuenta. Así que sin más preámbulos, vamos. La pregunta es, ¿qué significa pensar históricamente? ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo decir cuando decimos que es preciso pensar históricamente? ¿O por qué es importante? ¿Sí? En principio, pensar históricamente implica un grado de conciencia. Es asumir que nuestra propia biografía está enmarcada, está bajo la influencia de grandes procesos globales, mundiales, históricos. Es decir, una conciencia de que nuestra propia vida, nuestra propia biografía, nuestras experiencias están en relación directa con los procesos, los grandes procesos sociales y epocales. ¿Sí? También debemos aceptar que somos sujetos situados, que somos sujetos históricos, resultados del devenir histórico. Nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar está fuertemente relacionada con el mundo en el que nos toca vivir, no solo en términos epocales, en la época en la que nos toca vivir, sino también en el entorno cultural en el que nos toca vivir. Las culturas no perciben la temporalidad ni viven la temporalidad del mismo modo. Basta, por ejemplo, el caso de los españoles y los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios con el tiempo mítico, los relatos ancestrales y el presente como una reactualización constante de aquellos hechos y verdades del pasado, y los españoles con un sentido más occidental y cristiano del tiempo, de la temporalidad, con un sentido lineal, ¿no? Dado que el cristianismo entiende hay un origen y un destino, una salvación final, toda la humanidad se dirige hacia ese fin, fin en tanto meta, ¿no? Entonces, el tiempo es lineal, existe una idea de progreso, dos formas distintas, diferentes de concebir el tiempo, la temporalidad. Bueno, somos sujetos situados, históricos, y vivimos la temporalidad conforme al entorno cultural en el que nos desarrollamos. Y también es importante tener en cuenta que pensar históricamente implica evocar un pasado, ¿sí? Pero el pasado evocado desde un presente implica que ese presente es en alguna medida el producto o el resultado de aquel pasado que estamos evocando. Parece un trabalenguas, pero es interesante pensarlo, porque cuando evocamos los hechos del pasado, de aquello que ya no existe, lo estamos haciendo desde el presente, que es en alguna medida lo que queda o lo que existe producto de aquel pasado que ya pasó. ¿Mm? Interesante reflexionarlo porque acá ya nos estamos adentrando tal vez en algunas reflexiones hasta históricas. ¿Sí? Ahora, recuperar el pasado. ¿Qué implica esa recuperación del pasado? Implica una reconstrucción, una selección y una disposición de hechos y procesos.
Una reconstrucción porque no se trata de una réplica exacta, sino que es un intento de reproducción lo más objetiva y fiel posible a los hechos del pasado, pero no deja de ser una reconstrucción, ¿sí? Es una selección de hechos del pasado. ¿Por qué? Porque no todos los hechos del pasado son traídos o evocados para recuperarlos. ¿Sí? Hay hechos que son totalmente intrascendentes y otros que son trascendentales. Bueno, lo que nos interesan a nosotros son aquellos hechos que son importantes, trascendentales, incidentes en la historia de la educación argentina, que es lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa tal vez cuáles eran los vinos preferidos de Sarmiento, porque eso es un hecho que no nos interesa, pero sí tal vez nos interesa qué es lo que dijo Sarmiento en el Congreso de la Nación. Ese hecho sí nos interesa y sí nos parece relevante para la historia de la educación argentina. Y finalmente una disposición de esos hechos y procesos, es decir, una presentación, una exposición de esos hechos en un orden secuencial, ordenado, jerárquico y también apuntando a un objetivo comunicacional, ¿no? Entonces, estos hechos y procesos que están siendo recuperados son organizados y resignificados por quien evoca los hechos del pasado, por el historiador en este caso. Organizados y resignificados implica que ese pasado ahora se presenta como una versión, ¿sí? Una versión que es un relato verídico, creíble, documentado. ¿Mm? Lo que un poco habíamos dicho en la clase pasada, se trata de un relato verídico, documentado, casi lo que habíamos definido por historia. Ahora bien, no todos los hechos del pasado son hechos históricos. ¿Sí? Hay hechos que son intrascendentes. Arata y Mariño, por ejemplo, ponen el caso particular de Mary Graham, que es una maestra que viene de Boston, Estados Unidos, para trabajar en las escuelas normales que Sarmiento tiene proyectadas para el país. Y claramente ese hecho en la biografía de Mary Graham es sin duda un hecho trascendental para su vida, porque elige dejar de vivir en su lugar de origen para vivir en un nuevo país, en el cono sur del continente, y con realidades sumamente distintas a las de su origen. Ahora, ese hecho se vuelve histórico cuando se lo coloca en una serie de eventos que sí son trascendentales para la historia de la educación argentina, como es, por ejemplo, la convocatoria masiva que hace Sarmiento a maestras norteamericanas para implementar un nuevo proyecto de país a través de la expansión del normalismo. Eso sí es un hecho histórico o se transforma en un hecho histórico porque tiene una relevancia y una implicancia cultural profunda. Entonces, este pasaje de hecho a hecho histórico sigue un eje, y el eje implica que se organiza en un relato y que se formulan preguntas a través de ese eje. Es decir, el historiador porta teorías, porta conceptos para organizar la historia del modo más objetivo posible, por supuesto, pero no deja de ser eh, ideológica la posición que se toma para organizar el relato y para formular las preguntas adecuadas. En este sentido, el presente de la enseñanza, si nosotros reflexionamos históricamente sobre la enseñanza, el presente de la enseñanza claramente no se inaugura con nuestra llegada a la docencia. Todas nuestras prácticas no se inauguran cuando nosotros las ejercemos. Es decir, todas las prácticas de enseñanza tienen procesos de sedimentación, procesos de réplica, de repetición, de hábito institucional que hacen que se reproduzcan y se repliquen a lo largo del tiempo. El presente de las prácticas de enseñanza no se inaugura con nuestra llegada a la docencia, con nuestra llegada al jardín de infantes, pero tampoco es determinada por ese pasado. Podemos cambiarla, podemos modificarla, podemos innovar. Es por esto que es importante que nos preguntemos, y Arata y Mariño lo hacen, por qué la enseñanza está atravesada por la dimensión histórica.
Bueno, se puede ver básicamente de dos enfoques. Desde la perspectiva de los sujetos, es decir, desde un criterio generacional, los sujetos que educan, que están dentro de marcos en los que hay modos de enseñar institucionalizados, consensuados. El famoso, aquí las cosas se han hecho siempre así, ¿no? La maestra nueva que llega a un jardín e intenta aplicar innovación educativa y le dicen, un momento, ¿no? Aquí esta generación que te antecede estuvo trabajando siempre de este modo, ¿no? Esas clásicas resistencias, o a veces no, ¿sí? A veces depende de las culturas institucionales, pero lo cierto es que la dimensión histórica está presente en la enseñanza desde la perspectiva de los sujetos que enseñan, pero también desde la perspectiva de las instituciones, que es el criterio de la transmisión, de una herencia, de un legado. El currículum escolar es un recorte, y es un recorte de un enorme acervo cultural en base a una valoración, en base a qué, cómo y por qué algo debe ser enseñado, por qué algo merece ser enseñado, cómo y por qué. En definitiva, y lo último que me gustaría decirles, ya para terminar, estamos en al menos condiciones de asumir una lectura crítica de este texto y estamos también en condiciones de asumir una provechosa capitalización de lo que nos brinda la bibliografía. Terminen de leer el texto y nos encontramos en la próxima clase. Nos vemos.